Como verán, me he adelantado un poquito a la noche de brujas ya que esta ocasión lo meritaba, así que dale like al video y suscríbete si no quieres que te convierta en un ratón. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaremos algunas curiosidades de las brujas. The Witches está basada en el libro de 1983 del mismo nombre, escrito por Roald Dahl, y esta es la segunda adaptación cinematográfica de esta novela. La primera fue la versión de 1990, protagonizada por la icónica Anjelica Huston. El desarrollo de esta adaptación comenzó en el 2008, hace más de 12 años, y en aquel entonces Guillermo del Toro quería hacer esta película en stop motion para que fuera algo así como El cadáver de la novia o Frankenweenie, otras cintas que también son de terror pero para niños, y se suponía que el director iba a ser Alfonso Cuarón. Pero debido a que Guillermo del Toro estaba muy ocupado con otros proyectos y hacer stop motion es algo que toma muchísimo tiempo, aproximadamente 10 años después, la dirección pasó a manos de Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro y Forrest Gump. Aún así, Guillermo del Toro se mantuvo muy cerca de esta producción, trabajando como guionista y productor, al igual que Alfonso Cuarón. Pero parece que Guillermo no se quiso quedar con las ganas de hacer una cinta en stop motion, ya que Pinocho, su próxima película con Netflix, será precisamente en este formato. ¿Se imaginan a Jennifer López como la gran bruja? Pues bueno, ella era la opción principal de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Pero cuando la cinta pasó a manos de Robert Zemeckis, el estudio también propuso a otras actrices como Kate Winslet, Uma Thurman, Salma Hayek y Natalie Portman, antes de que finalmente le dieran el personaje a Anne Hathaway. Cuando Anjelica Huston se enteró de esta nueva película, mostró un poco de resistencia, pues no entendía por qué harían un remake cuando Nicholas Rock, el director de la peli de los 90, ya había hecho la versión definitiva de Las Brujas. Aún así, la actriz envió sus mejores deseos y en una entrevista para EW dijo: "Francamente, mucha suerte para ellos, espero que funcione. No puedo imaginar a nadie intentando rehacer esa película en particular. Quizás sea una buena idea para esta generación. Soy una gran fan de la película original de Nick Rock y fue su particular estilo de ironía e ingenio lo que hizo que fuera lo que es". La actriz dejó clarísimo el gran amor que le tiene esta película que hizo hace más de 30 años, así que me muero por saber si Anjelica verá esta nueva película y sobre todo cuál es su opinión del resultado final. Por otra parte, Anne Hathaway decidió rendirle un tributo a Anjelica Huston a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió: "¿Podrías tomarte un momento para unirte a mí para celebrar el impecable e icónico giro de Anjelica Huston como la gran bruja? Su actuación es magnífica, ingeniosa, inolvidable, aterradora como el infierno y pura perfección. La escena en la que empuja al bebé por el acantilado todavía me da escalofríos". Aunque The Witches no movió la fecha original de su estreno, pues siempre estuvo previsto para octubre de 2020, no como otras cintas que fueron pospuestas hasta el próximo año por la pandemia, sí alteraron el modo de su estreno, ya que en Estados Unidos la película se fue directamente a streaming a través de HBO Max, y solamente en algunos países sí logrará llegar a los cines este 29 de octubre. Y aunque era una de las cintas más esperadas de este año, es un hecho que el resultado no será el mismo que tenían contemplado por los tiempos que estamos viviendo. Y aunque no hubo premier ni alfombra roja por estas razones, el 22 de octubre Anne se vistió para la ocasión y utilizó un precioso vestido rojo para celebrar el estreno de The Witches. A esta foto la tituló: "No hay premier, no hay problema". Mientras que el libro se ambienta en los 80s en lugares como Noruega e Inglaterra, esta película se ambienta en Alabama en los años 60. Y aunque efectivamente sí rodaron algunas escenas en Alabama, es irónico que la mayor parte de esta película fue filmada en los estudios Lipsten ubicados en Inglaterra. El director contó que hizo este cambio para darle un toque gótico sureño y darle un giro sociológico emocionante a esta historia de brujas. Durante el rodaje hubo un altercado entre dos miembros de la producción y no se sabe si alguno de los actores estuvo presente en ese momento, pues Warner no quiso hablar mucho del tema. El reporte policial indica que a la medianoche recibieron una llamada telefónica porque un hombre había sido apuñalado en el cuello, por lo que fue trasladado al hospital y el atacante fue arrestado por haberlo hecho. De acuerdo con uno de los empleados, la pelea fue entre un tramoyista y un aparejador y todo comenzó por una bolsita de té. Esta es la segunda ocasión en la que Anne Hathaway y Stanley Tucci, quien interpreta al gerente del hotel, trabajan juntos. La primera vez fue en El Diablo Viste a la Moda y eso fue hace más de 14 años. El protagonista fue interpretado por dos actores. El primero fue Yasir Bruno, quien le dio vida al niño, y el segundo fue Chris Rock, quien es el que comienza narrando la película. Esta es la segunda película en la que Anne Hathaway habla con acento alemán. La primera fue en Valentine's Day, donde Lee, su personaje, utiliza un acento alemán falso mientras habla con un sujeto por teléfono.
Resulta muy extraño que aunque esta película sea mucho menos oscura que la novela y la primera película, esta le termina siendo mucho más fiel al libro. Así que a partir de este punto hablaremos de las diferencias que existen entre esta película, la pasada y el libro. Empecemos con lo básico. El póster de la película está basado en la portada del libro. Al igual que en el libro, ni la abuela ni el niño tienen nombre, y eso se me hace súper curioso porque ellos son los protagonistas de esta historia. A Yasir lo acreditaron como niño héroe y Octavia Spencer como la abuela. Tanto en el libro como en la película pasada, la abuela y el niño son caucásicos, mientras que en esta versión son afroamericanos. Otra cosa similar que tiene con el libro es que el niño estaba con sus padres justo en el momento del accidente y fue el único sobreviviente, a diferencia de la película de 1990, donde el niño se quedó con su abuela la noche del accidente de sus padres. En todas las versiones, las víctimas de las brujas son niños, pero una adición nueva que tiene esta película es que estas brujas únicamente atacan a los niños desfavorecidos, o sea, aquellos que son pobres o no tienen familia, pues de este modo nadie los extrañará y así las brujas no levantarán sospechas en el mundo mortal. Estas brujas no atrapan a los niños en cuadros de pintura como las de la versión de 1990. Al parecer, aquí siempre les ha encantado convertirlos en todo tipo de animales, y esto lo vemos con Alice, la amiga de la infancia de la abuela, que se convierte en gallina luego de haber comido un dulce que le obsequió la gran bruja. En la cinta anterior, la abuela le obsequia a su nieto dos ratones, a quienes él nombra William y Mary, pero en el remake, la abuela solo le obsequia una ratoncita y el niño la nombra Daisy. Sin embargo, cuando las brujas convierten a Bruno en ratón, descubrimos que Daisy puede hablar porque alguna vez fue una niña llamada Mary, así como la de la primera película, y que luego de escapar de su orfanato tuvo la mala suerte de toparse con una bruja que la convirtió en ratón. Otra cosa nueva de esta cinta es que afirman que una vez que una bruja aparece en tu vida, jamás desaparece. Es por eso que la abuela decide hospedarse en este lujoso hotel para despistarlas, sin imaginarse que se estaba metiendo en la boca del lobo. Mientras que en el libro y la película pasada, la razón por la cual se hospedan en el hotel es porque la abuela está enferma y el doctor le ordena tomar unas vacaciones para que descanse y su salud mejore. En la película pasada, la abuela padecía diabetes y en el libro neumonía. Sin embargo, aunque en esta versión vimos toser a la abuela en muchas ocasiones, nunca nos dijeron exactamente qué era lo que tenía. Ella simplemente le echó la culpa a una de estas brujas y resulta curioso porque evidentemente desde que una bruja se asomó en su ventana no paró de toser. Los efectos tanto del maquillaje de las brujas como los ratones de la película de 1990 estuvieron a cargo de la compañía de Jim Henson, quien utilizó títeres de 3 tamaños diferentes para que los ratones se vieran lo más realista posibles, mientras que en la nueva versión solo utilizaron CGI para hacer a los ratones, y aunque actualmente la tecnología es grandiosa, debo admitir que en la parte de los ratones en la versión de 1990 lucían menos caricaturizados. Es evidente que la apariencia de la gran bruja en esta película fue mucho más sutil que la de 1990 y la del mismo libro. Y es que Anne Hathaway únicamente tiene estas cicatrices en el rostro porque las brujas tienen la boca muy ancha y la cabeza llena de ampollas por utilizar estas pelucas que les irritan el cuero cabelludo. En el libro, la gran bruja es escrita como alguien con ojos de serpiente, muy arrugada y en descomposición, pues incluso partes de su cuerpo han sido devoradas por gusanos. Y bueno, como todos sabemos, en la primera película la caracterización de Anjelica Huston fue grotesca y su personaje hasta utilizaba una máscara para ocultar su verdadero rostro que delataba su edad, pues estaba calva, llena de arrugas, verrugas, tenía pelos en la barbilla y en efecto, su cuerpo parecía en descomposición. Si bien las brujas son descritas como seres que tienen garras, en la versión pasada sus manos lucían completamente normales, simplemente parecía que tenían llagas. Pero en esta nueva película, cuando se quitan los guantes, ni siquiera parecen manos, sino algo muy extraño, se ven muy extrañas con esos 3 dedos. Los poderes de la gran bruja también son diferentes. Si bien la de Anjelica Huston también podía hacer ceniza a cualquiera con sus ojos, la de Anne Hathaway es mucho más poderosa, pues tiene una fuerza sobrehumana y hasta puede volar. Algo que sí nos aclararon en esta película que nos quedaron debiendo en la pasada fue que la abuela y la gran bruja tuvieron un encuentro hace muchos años atrás, cuando la abuela era una niña y la gran bruja convirtió en una gallina a su mejor amiga. Por eso es que se reconocían. Bueno, al menos la gran bruja lo hacía. No como en la peli de los 90s, donde nunca nos aclararon de dónde es que se conocían o por qué eran adversarias. La diferencia es que esta abuela no perdió ninguno de sus dedos como la del libro o la película pasada, porque nunca se enfrentó realmente con una bruja frente a frente. La habitación de la gran bruja es la número 666, un número asociado con el diablo y el mal. Recordemos que en algún punto de la película, la abuela dice que las brujas en realidad son demonios con forma humana. Y para reforzar esta teoría, el gato de la gran bruja se llama Hades, así como el señor del inframundo.
El final de La Gran Bruja también es diferente al del libro y la película pasada, pues en aquellas versiones todas las brujas se convierten en ratones luego de comer la sopa, pero en esta nueva versión, la Gran Bruja es la única que no la come debido a que justo en ese momento se para de la mesa para enfrentar a la abuela mientras es testigo de cómo todas las demás brujas son convertidas, así que logra esquivar la primera trampa. Sin embargo, más tarde en su habitación, se vuelve a topar con la abuela y los niños que ahora son ratones y dan un plan para hacerla tragar su propia fórmula y convertirla en un ratón. En ambas versiones, la Gran Bruja se convierte en una horrible rata y la atrapan en un frasco de cristal, y mientras que en la película de 1990 es el gerente del hotel quien acaba con ella, en esta versión es su propio gato. En la película pasada es Luke quien envía el baúl de la Gran Bruja a la casa de su abuela, el cual está lleno de dinero y la agenda con los nombres de todas las brujas del mundo, mientras que en esta película es la misma abuela quien la toma. La diferencia es que aquí sí vemos a la abuela disfrutar de este dinero, pues viaja por todo el mundo con sus pequeños compañeritos. De hecho, la casa rodante en la que viajan dice cazadores de brujas, como un guiño a su personaje en el libro, donde la abuela solía ser cazadora de brujas. El final de esta película le fue 100% fiel al del libro y creo que a Roald Dahl, el autor de la novela, le hubiera encantado esto, pues odió tanto el final que le dieron a la película de 1990 que hasta pidió que quitaran su nombre de ella. Así como lo vemos en esta nueva versión, en el libro el chico nunca vuelve a ser un niño, sino que se queda como ratón y acepta que el tiempo de vida de un ratón es corta. Y está bien con eso porque prácticamente vivirá el mismo tiempo que la abuela y así morirán juntos. Esta película tiene una escena postcréditos que revela que la persona que está narrando la historia al principio de la película obviamente es el niño, solo que sigue siendo un ratón. Y se ve que han pasado algunos años porque luce envejecido y también lo mostraron en los años de estas postales. En esta escena vemos que el ratón les está contando su historia a un ejército de niños a los cuales se está entrenando para que aprendan a identificar a las brujas y logren acabar con las que quedan en el resto del mundo, pues él y su abuela terminaron con las de Estados Unidos. Para este propósito, no solo les proporciona los datos con las direcciones de las brujas, sino que también la poción número 86 creadora de ratones. Y aunque aún no han dicho nada, obviamente esta escena deja abierta la posibilidad de una secuela. Roald Dahl, el autor de la novela, nunca escribió una segunda parte, así que si ocurre una secuela, sería una historia completamente original y si sucede, Anne Hathaway no regresaría porque, aunque no lo vimos en escena, escuchamos que el gato se encargó de la Gran Bruja. Como les dije anteriormente, creo que va a ser un poco difícil que puedan evaluar bien el resultado. Tal vez en una situación normal le habrían dado luz verde porque esta cinta era de las más esperadas, pero por la situación que vivimos, realmente muy pocas personas son las que están yendo a los cines. Además, contemplemos que varias producciones están retrasadas, así que esto lo hace más difícil, aunque no imposible. Déjenme en los comentarios qué puntuación le ponen a esta película y si les hubiera gustado que hubiera sido un poquito más terrorífica. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.